Un saludo a todos mis hermanos en el Señor, muy estimados a causa de la esperanza común que tenemos de vida eterna en Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. En el día de hoy vamos a estudiar acerca de unas profecías en el Antiguo Testamento ligadas a lo que Dios habló con Daniel, a lo que dijo Balaam, profeta alquilado para maldecir a Israel, en relación a cómo se anunció a través de estas cosas al Cristo, al Hijo de Dios. Es importante poderlas tener presentes porque no podemos despreciar y mirar en menos algunas cosas que pueden parecer difíciles de entender, pero no lo son cuando uno las ve en relación con nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios anunciado antes y prometido antes que las cosas fueron hechas para nosotros como Salvador. Así que el estudio de hoy tiene por título una frase de nuestro Señor Jesucristo que se refirió a sí mismo de esta forma y dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Está en San Juan 8, verso 58. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué este versículo? Porque en algunos momentos de la Escritura nos va a ser útil saber que nuestro Señor Jesucristo preexistió a Abraham. Y sabemos que preexistió porque en el Nuevo Testamento se nos revela, y en el Antiguo, de que nuestro Señor Jesucristo existía antes de las cosas, porque las creó. El Padre le encomendó crear las cosas, así como también el redimirnos a nosotros. Y aquí dice, por ejemplo, un texto conocido referente a nuestro Señor Jesucristo, a su existencia antes de que Él viniera a este mundo a dar su vida por nosotros. Miqueas 5, verso 2, dice, mas tú, Belén Efrata, pequeña para ser de los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Ya con hecho de decir que Señor es que será el Rey. Y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Y la traducción de eso sería desde los días del tiempo indefinido para algunas versiones más modernistas, y lo que yo entiendo antes bien, lo que dice aquí, desde los días del siglo, dice desde la eternidad. Acuérdense que el concepto siglo también puede significar eternidad. Verso 3, empero los dejará hasta el tiempo hasta que para la que ha de parir, y el resto de sus hermanos se tornarán con los hijos de Israel, y estará y apacentará con fortaleza de Jehová. O sea, será pastor para Israel, con fortaleza del nombre de Jehová su Dios, y asentarán porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Es decir, aquí habla de alguien que apacentará con el temor de Jehová, que sus salidas, o sea, su existencia son de la eternidad, y será engrandecido hasta los confines de la tierra, o sea, será conocido en el mundo entero. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo aquí, pues es que Él fue el que nació en Belén, Belén Efrata, anunciado en la Escritura. Jesús por eso nació ahí, fue identificado también por los sabios de Oriente. Vinieron a adorarle basado en esta profecía que ellos recibieron de un profeta obligado, por decirlo así, como fue el caso de Balaam. Así que vamos a remontarnos un poquito a esas profecías para poder entender, pero antes vamos a dar una vueltita por otros versículos. ¿Cuál es la idea de esto? Poder apreciar cómo Dios se comportaba con el pueblo de Israel antes que el Señor Jesucristo viniera a morir por nosotros. ¿Qué consideraciones tuvo con ellos, ¿cierto? En relación a Jesucristo, a este Mesías que nacería en Belén y fue anunciado. Entonces, voy a leer partiendo desde el Salmo 93, verso 1, hasta el verso 4. Jehová reina, vistióse de magnificencia, vistióse Jehová, ciñóse de fortaleza. Afirmó también el mundo que no se moverá, firme su trono desde entonces. Tú eres eternalmente. Alzaron los ríos, oh Jehová, alzaron los ríos su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová, en la altura, es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Aquí hay una doble comprensión. Cuando habla de que se alzaron los ríos, dice el estruendo de muchas aguas. Recuerden que la escritura más de una vez está citada, por ejemplo, el dragón sale del mar y otros textos más relacionados con esto, donde nos indican que Jehová es más poderoso que las raíces aguas, no solamente en el sentido que contiene los mares, sino también en sentido simbólico, contra los poderes que se levantan contra su Cristo. Pero aquí, ¿qué decimos? Desde que Dios creó el mundo, su trono es firme.
Ha existido desde siempre su reino en los cielos y es estable. Y nuestro Dios, que es eterno, ha existido desde antes de las cosas y gobierna desde el cielo y tiene su trono en los cielos desde que creó las cosas en adelante. Por lo tanto, hay un trono en los cielos, hay un Dios en los cielos, hay una ciudad celestial que se menciona en Isaías, ¿cierto? Donde Dios dice que la iluminará o la ilumina en este momento, porque Jesús fue a preparar moradas celestiales, entiendo, esta nueva Jerusalén. Pero aquí el concepto es el siguiente: desde que Dios creó el mundo, Dios es Señor de este mundo y reina sobre todas las cosas, que es lo que más nos importa. Aunque muchos pueden decir, ¿cómo Jehová Dios reina si hay tanta injusticia y maldad y tanta perversidad en el mundo y pareciera como que Dios no hace nada? Empieza la mentalidad humana a pensar de esa forma. Pero lo que yo quiero decir sencillamente aquí es que el Señor estableció un día en que Él va a juzgar al mundo con justicia por medio de Jesucristo, eso lo sabemos. Pero también Dios hizo juicio en el mundo, dando un pueblo a otro pueblo, ¿cierto? Entregándolo uno en manos de otro. Recuerden Babilonia, como Babilonia Dios fue, o el Asur, el asirio fueron medios por los cuales Dios castigó a Israel, incluso los llevó a cautiverio por sus pecados, hasta que volvieron arrepentidos, ¿cierto? Por la exhortación de los profetas. Pero el mundo como está, como existe, ha estado estable y Dios reina en los cielos desde que lo creó. Por eso dice en el Salmo 93, verso 2, firme su trono desde entonces, tú eres eternamente. Y las muchas aguas no podrán nada contra el Señor, porque Él es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas del mar y de todo lo que se levante contra Él. Así que Dios tiene un trono en los cielos, en su ciudad celestial, que es estable y desde ahí gobierna y ha reinado desde que creó el mundo. Así que nunca debemos pensar de que Dios creó el mundo, se ha desentendido del mundo. Dios siempre ha reinado, siempre es rey y ha gobernado sobre el mundo. Vemos cómo Él manejó a Israel cuando lo sacó de Egipto. No se pudo oponer el rey de Egipto, no tuvo fuerzas para parar delante del poder de Dios, que los dejó libres después de haber mostrado su potestad en las plagas. Y eso para que su nombre fuera conocido por toda la tierra. Así que nuestro Dios tiene un reino estable en los cielos desde que creó los cielos. Ese es el primer punto, ¿no?, de este estudio que debemos asumir. Así que cuando usted se sienta como deprimido porque no le va bien o porque piensa que en su carnalidad que está solo, que Dios se ha olvidado, usted está equivocado. Dios dice aquí que Él reina. ¿Desde cuándo? Desde que creó los cielos. Él afirmó el mundo, Él lo creó, no se moverá. Firme y dice en su trono desde entonces, tú eres eternamente. Para los que se están preguntando qué va a pasar en el día postrero, bueno, el mundo va a ser consumido por el fuego de Dios y traerá a Dios en esta misma tierra y en este mismo cielo, un cielo nuevo y una tierra nueva. Así que el trono de Dios hoy es estable en los cielos. Eso es lo que saco como conclusión aquí. Firme su trono desde entonces, tú eres eternamente. Es decir, Dios no está desentendido de lo que pasa en el mundo, Dios gobierna. Otro texto más, en Salmo 103, verso 9, dice, Jehová firmó en los cielos su trono, su reino domina sobre todos. Es decir, Dios hoy, a pesar de que hay muchas naciones, es Él el que gobierna en los cielos todas las cosas, todos los reinos. Jehová firmó en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Versículo 20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad, se refiere a los ángeles. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras, y esas obras somos nosotros, en todos los lugares, no solo los ángeles, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Es decir, el Señor, como dice el Salmo 103, del 19 al 22, Jehová firmó en los cielos su trono. ¿Desde cuándo? Desde lo que creó. Y su reino domina sobre todo. O sea, no solo existe su reino, sino que domina, estimado hermano. Por tanto, cuando decimos que se haga su voluntad también, como se hace en el cielo, también en la tierra, aquí tenemos la comprobación que la voluntad de Dios se hace. Aunque Dios ha dejado que el trigo y la cizaña crezcan juntos, los hace para separarlos al final de la siega. Acuérdense de eso. Pero es Dios el que domina en este mundo. Y en los que no le han revelado el Evangelio, Dios lo ha entregado en manos de este espíritu de error, que es enemigo de la fe del diablo. Y para que esto quede claro, que Dios es el que reina desde que creó las cosas y domina sobre las cosas que existen y sobre los reinos. Dice también en Daniel 4,
referente a una visión que Dios le concedió tener a Nabucodonosor, donde lo comparaba el Señor como un árbol grande y frondoso, donde todos los animales iban bajo su sombra y se alimentaban de él, pero Dios corta el árbol por un tiempo para demostrarle de que el que gobierna sobre el mundo no es él, sino Dios. Entonces dice Daniel 4, verso 17, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la demanda, para que conozcan los vivientes que el Altísimo es el señorea del reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú puedes pensar, dirás la declaración de él, porque todos los sabios de mi reino nunca pudieron mostrarme la interpretación, mas tú pues, porque hay en ti espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre es Belsasar, estuvo callado porque él escuchó el sueño que tuvo, que el árbol grande y frondoso es cortado, y le ponen un grillo, una amarradura al tronco que quedó por un tiempo. Entonces toda esta explicación la va a recibir ahora de Daniel. Dice en el verso 19, respondió Belsasar y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su declaración para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecí se hacía fuerte y que su altura llegaba hasta el cielo y su vista por toda la tierra, cuya copa era hermosa y su fruto de la abundancia, que para todos había mantenimiento en él, debajo del cual moraban las bestias del campo y en sus ramas habitaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu señorío hasta el cabo de la tierra. Y cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo, o un ángel de Dios, que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con una atadura de hierro y de metal en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la declaración, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre el rey mi señor, que te echarán de entre los hombres, verso 25, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo se te apacentará como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres. El Altísimo es el que se enseñorea del reino de los hombres y a quien él quisiere lo da. Entonces, bueno, aquí saben ustedes el resto de la historia. Dios le quitó la razón, se comportó como un animal, comía pasto, porque perdió totalmente la razón, Dios se la quitó. Bueno, ¿y qué aprendimos de esto? Sencillamente, como venimos diciendo, Dios gobierna, tiene un reino en los cielos. Desde que creó las cosas y es estable. Las muchas ondas de las aguas no van a poder contra Jehová. Y aquí, a este rey, Dios le avisa para enseñanza nuestra y de todo el mundo, de que esto de quitarle la razón y devolvérsela es para probarle, como dice el verso 25, que el Altísimo se enseñorea al reino de los hombres. Él es el que gobierna y a quien quisiere lo dará. Es decir, que cuando nosotros asistimos a un cambio de gobierno para bien o para mal, por mala elección o buena elección, viene de Dios como prueba, pero es parte de su autoridad como rey de todas las cosas de nuestro Dios, de poner a quien él quisiera. Así que, para bien o para mal del pueblo, tanto buenos gobernantes como malos llegantes, pero todo esto han sido a propósito de Dios, porque él que toma reino en este mundo es porque Dios se lo ha concedido y a quien quiere se lo dará. Acuérdense que también Nabucodonosor, Dios lo hizo lo usó como juicio, como bastón de su furor contra Israel, porque entregó a Israel en sus manos. Por algo Daniel y la cautividad estaba con él en ese momento en Babilonia. Así que aquí tenemos un rey cruel, ¿cómo se llama?, que destruyó a Israel, que Dios lo usó para la destrucción de Israel, pero también a la vez para preservar un remanente en él. Así que cuando vemos un mal gobernante, no digamos que Dios no lo ha puesto por gobernante y dejemos de respetarlo. Sin participar de las iniquidades, tenemos que respetar a las autoridades porque son puestas de Dios, aun cuando ellos mismos estén en contra nuestra. Pero es propósito de Dios que hayan llegado a ese lugar. Así que el que gobierna, a pesar de Babilonia, por ejemplo, que fueron muy crueles con Israel, lean a Jeremías, ustedes pueden encontrar ahí cómo ellos tomaron y se los llevaron cautivos, y estuvieron fuera del territorio por 70 años. Todo esto que ocurrió fue porque Dios puso a Nabucodonosor, y aquí se lo está diciendo. Y que Dios es el que es el señoría de los reinos de los hombres, y a quien quiere lo da, verso 25. Así que, estimado hermano, Dios reina,
Desde que creó el mundo, su reino es estable. Y en la tierra, Él pone al gobernante que Él quiere. ¿Para dónde va esto? Para darnos a entender que su dominio es sobre todas las cosas, sobre todo reino. Se hace su voluntad. Y según sus propósitos, Él levanta reinos, quita reinos, pone reyes, saca reyes. Así que es Él el que gobierna. En momentos inestables siempre debemos pensar esto. Hay un Dios en los cielos que gobierna sobre todos. Y el mundo está lleno de Nabucodonosores, ¿cierto? A los que Él ha puesto porque Él ha querido. Dentro de todos sus propósitos. Para juicio, castigo de alguno, para quitar reinos, dejar otros reinos, y todo dentro de su propósito. Así que nuestro Dios reina. Pero aquí lo que es importante dice en el verso 25, que en el verso 25 dice algo también al final, hasta que entiendas, al final del 25, que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres y que a quien él quisiere lo dará. Y de aquí me tomo yo para decir, ¿a quién Dios ha prometido los reinos del mundo? Finalmente, cuando llegue el día del juicio, ¿a quiénes le servirán todas las naciones? Si no es a nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, toda la historia del mundo converge desde la creación del mundo en un número interminable de reinos hasta que por propósito de Dios, mandato y previo consejo, se manifieste en las nubes del cielo el reino del Señor Jesucristo. Y ese reino va a consumir todos los otros reinos. Como dice la profecía de Daniel, como esa piedra que cae en los pies de la estatua, donde es metal e hierro con barro, es destruida. Y esa gran piedra que lo destruye, que es una piedra no cortada con mano, es decir, viene del cielo, viene de Dios, se hace un gran monte que llena toda la tierra. Ese es el reino de los cielos. Es decir, finalmente Dios tiene como propósito traer el reino de los cielos y a nuestro Señor Jesús como gobernante de este reino. Y lo anunció en las Escrituras Dios muchas veces en el Antiguo Testamento. Y vamos a tomar un punto de esto para poder ir avanzando más. Primeramente tenemos que entender que nuestro Señor Jesús preexistía a las cosas igual que el Padre. Lo cito a título de recordatorio. Colosenses 1, verso 15 en adelante. Hablando de Cristo, dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. ¿Por qué es primogénito? No porque fue creado, sino que porque Él creó las cosas. Porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, nuestro Señor Jesús, y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que todo tenga el primado. Primogénito de los muertos porque el primero que resucitó para vida eterna, después de dar su vida por nosotros y para resucitarnos a nosotros. Entonces Jesús es antes de las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Es decir, este mundo, los reinos, siguen siendo y existiendo, algunos cayendo, otros levantándose, porque todo está sujeto al Cristo. Sean tronos, sean dominios, principados o potestades, todo fue creado por Él y para Él. Principados, potestades y dominios en los cielos y las de la tierra, como acabamos de leer en los otros salmos de la palabra del Señor. A nuestro Señor Jesús está sujeto toda potestad en la tierra, como dice aquí, que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles. Pero nuestro Señor Jesús tenía que manifestarse en medio de esta historia del mundo. Y escogió un tiempo y un momento, según señalado por Dios en la Escritura, para manifestarse dentro de su pueblo Israel. Dice también, y aquí empezamos a develar un poquito el propósito del estudio, dice la Escritura, en Números 22, nos relata acerca del contrato de Balac respecto de Balaam para maldecir al pueblo de Israel en algún momento en que Israel estaba entrando en la tierra de Canaán y por temor de Balac procura contratar a Balaam para maldecir al pueblo. ¿Qué había hecho antes? Había causado la destrucción de grandes pueblos y estaban atemorizados. Y en el número 22 se registran algunas cosas relativas a lo que estamos hablando, de forma muy sutilmente dicha en la Escritura. Ustedes pueden leer los capítulos anteriores, sería bueno, ¿no? Como el Señor entregó en manos de Israel a enemigos poderosos y eso atemorizó a Balac para contratar a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel que estaba entrando en el terreno, el territorio de él y estaba ocupando el territorio de él y estaba atemorizado. Número 22:1 dice, y movieron los hijos de Israel y se sentaron en los campos de Moab, esta parte del Jordán de Jericó, y vio Balac, hijo de Zippor,
todo lo que Israel había hecho al amorreo, lo que les comentaba, ¿cierto? Que los había destruido. Y Moab temió mucho a causa del pueblo, que era mucho, y angustióse Moab a causa de los hijos de Israel. O sea, se atemorizó, venía por el poder de Dios destruyendo grandes ejércitos, y ahora está entrando en la tierra, y él pensaba probablemente que les tocaba a ellos. Entonces se propuso hacer algo, y dice, verso 4, y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora la mirá esta gente, todos nuestros contornos como lama el buey la grama del campo. Y Balac dijo, hijo de Zippor, era entonces rey en Moab. Estamos hablando entonces de que Balac es rey de Moab. Y esto ya dentro del terreno de la tierra prometida, ¿no? Uno de los enemigos que tenían que ellos expulsar, los israelitas, ¿cierto? Y dice, por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, a Petor, que está junto a la tierra de los hijos de su pueblo. Envió mensajeros a este tal Balaam, ¿cierto? Para que lo llamasen diciendo, un pueblo salido de Egipto, y ya sabemos por mano de quién, de nuestro Dios, y he aquí, cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo, quizás podré yo herirlo o destruirlo y echarlo de la tierra, que yo sé que al que tú bendijeres será bendito y al que tú maldijeres será maldito. O sea, se había ganado Balaam cierto prestigio dentro de los que le pedían maldecir o bendecir tal o cual cosa. Vamos a ver qué dice Dios de Balaam. Bueno, entonces el propósito era contratarlo para maldecirlo a fin de que el rey de Moab, Balac, pudiera destruirlo. Pero hay un problema. ¿Quién había sacado a Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida de Canaán? Aquí vemos un choque directo entre la voluntad de Dios que creó el mundo, tiene un reino estable, que los reinos de la tierra están, él se señorea y pone al que él quiere. Entonces, ahora entienden por qué leí todos los otros versículos. Podemos decir, real, pobre Balac, podemos decir, ¿no? Que no conocía a Jehová, que no conocía a nuestro Dios poderoso, que es todopoderoso y su hijo también. Entonces vemos cuál es el problema en que estaba. No sabía qué problema estaba y había cometido el error de querer maldecirlo. Y aquí donde yo quiero llegar a ciertas cosas que se dicen para que vayamos comprendiendo. Y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, porque por eso él adivinaba, por no gratis, ¿cierto? Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Y él les dijo, reposad aquí en la noche y yo os referiré las palabras como Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam y vino Dios a Balaam y díjole, ¿qué varones son estos que están contigo? Dios ya sabía quién eran, de una forma de acomodarse a Dios a nuestra forma de hablar. Y dice, y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a mí diciendo, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, Dios lo sacó, no se olviden, entre paréntesis, cubre la haz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear con él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Entonces aquí, un judío que lo lee puede pensar que ellos eran las mejores personas del mundo y que Dios estaba gozoso de lo que ellos eran, ¿cierto? Un pueblo obediente, que nunca se le reveló en el desierto a Dios. Usted sabe que estoy diciendo en sentido irónico, ¿cierto? Nuestro Dios tuvo por ellos siempre peleas, se rebelaron con ellos en el desierto. Hasta el pan, el maná que Dios les dio, lo llegaron a despreciar. Y hicieron la vida imposible a Moisés, ¿cierto? Siervo de Dios, fueron rebeldes a Dios en el desierto. Mas Dios tuvo misericordia y fue por su bondad que ellos fueron llevados a la tierra prometida. Pero aún así, a pesar de todo eso, llama la atención, le dice Dios prohibiéndole a Balaam que no lo maldiga porque es bendito. Entonces aquí todo lo que queremos tratar de saber, ¿por qué es bendito Israel? ¿Y por qué Dios quiere que no lo maldiga porque es bendito? Entonces aquí pequeñamente algún israelita dirá, bueno, somos un pueblo especial, ¿ves? Tenemos la bendición de Dios, hagamos lo que hagamos. No fue así, porque en el desierto Dios lo castigó muchas veces por sus pecados, así que ese concepto nacionalista o soberbio, ¿cierto?, de querer ser alguien especial, no, Dios los castigó duramente en el desierto cuando pecaron contra él. Le mandaba serpientes ardientes, no los defendía en las batallas, muchas cosas la Biblia relata, yo no voy a entrar en el detalle. Pero todo esto demuestra que Dios reina en los reinos de la tierra y pone ahí a gobernar a quien él quiere. Dios trajo a Israel a Canaán para hacer juicios en los pueblos que habían ahí y para establecerlos como pueblo. Pero también
al momento de querer usar hechicería para maldecirlo, no se puede, porque dice, no lo maldigas porque es bendito. Y ahí vamos a fijarnos hoy en lo que queremos terminar de entender. Reitero, entonces estoy centrando mi atención en lo que dice al final del versículo 12, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo de Israel, le dice Dios a Balaam, porque es bendito. No te dejes contratar para maldecir al pueblo porque es bendito. Entonces dice, así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Bueno, y aquí ustedes saben la historia posterior acerca del cuando él fue con el asna para poder llegar al lugar donde se había concentrado y se le aparece el ángel del Señor. Eso no lo vamos a tratar aquí, sino que vamos a ir ahora a Números 23, versículos 5 al 10. Dice así, voy a leer un poquito antes para que se pueda entender. Balaam trató de referir palabras porque lo presionaban para que maldijera. Y en Números 23, verso 3 en adelante dice, y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto, porque ellos antes de maldecir presentaban un sacrificio, ¿cierto? Ustedes lo pueden leer, yo no voy a entrar en detalle aquí por causa del tiempo. Se ofrecía este sacrificio para que pudiera ser oídas las maldiciones de Balaam que querían que se echaran sobre Israel. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto al holocausto y yo iré. Quizás Jehová me vendrá al encuentro y cualquier cosa que me mostrare te noticiaré. Y así fue solo. Y vino Dios al encuentro de Balaam y éste le dijo, 7 altares he ordenado y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en boca de Balaam y díjole, vuelve a Balaam y has de hablar así. Volvió a él y he aquí que estaba junto al holocausto. Él y todos los príncipes de Moab, es decir, Balac y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su palabra, lo que Dios le encargó que dijera, y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. Acordémonos de lo que leímos hace poco. ¿A quién pone Dios por rey? A quien él quiere. ¿Puede alguien influenciar sobre que un rey no se levante o caiga? No están todos en las manos de Dios y sus reyes, y él pone el rey sobre la tierra a quien él quiere. Ellos no querían que prevaleciera Israel y que lo dirigía, por supuesto. En este caso, Josué fue cuando entraron en la tierra prometida ya, en lugar de Moisés. Ven, maldíceme Jacob, ven y execra a Israel. Eso es lo que él quería. Pero miren, Dios le había dicho, no lo maldigas antes de lo que leímos porque es bendito. Verso 8 dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Por qué he de execrar o ofender duramente, cierto, al que Jehová no ha execrado? Maldecir significa expresar palabras para que le vaya mal a alguien y para ofenderlo. ¿Por qué de execrar, o si quieren entender ustedes, maldecir al que Jehová no ha maldecido? Es decir, no se puede maldecir a quien Dios ha bendito. Y Dios le dijo, es bendito. Y aquí es donde debemos nosotros descubrir por qué Israel. Israel se comportó impíamente en la generalidad, en el transcurso de la salida de Egipto por el desierto y hasta llegar a los confines de Canaán, no fueron un pueblo obediente. Pero a pesar de eso, Dios no quiso que lo maldijeran, porque era bendito. ¿Y cómo un pueblo rebelde podía ser bendito? De hecho, siempre en Israel hubo un pequeño remanente que fue fiel al Señor. Pero vamos a ver cuál es la causa de que no se le pudiera maldecir con estas hechicerías, porque Dios había dicho que era bendito. ¿Por qué voy, dice, a execrar al que Dios no ha execrado? ¿Por qué voy a maldecir al que Dios no ha maldecido? Y aquí dice, verso 9, porque de la cumbre de las peñas lo beberé, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado. ¿Por qué puede habitar confiado un pueblo si no es porque Dios está con él? Porque Dios lo ha tomado por pueblo para sí. He aquí un pueblo que habita confiado. Y no será contado entre la gente. Miren la palabra medio extraña aquí como dice. Pero ¿por qué no será contada? Dice, ¿quién contará el polvo de Jacob? O por decirlo así, como nosotros sabemos, como Dios le prometió a Abraham en Génesis 12, que su descendencia sería como las estrellas del cielo. ¿Quién puede contar la descendencia de Jacob? O la descendencia de Abraham, si ustedes quieren. O el número de la cuarta parte de Israel. No se puede contar el número. Acuérdense que uno trató de contarlo
David trató de contar, hacer un censo, y Dios mandó un ángel que hirió con una peste o una mortandad terrible a Israel. Y él tuvo que ofrecer el holocausto para aplacar la ira de Dios. Esa historia la hemos estudiado en otros, así que ahora solamente la recuerdo de pasada para que ustedes tengan el contexto. Entonces aquí dice, ¿por qué voy a ser contado entre la gente? Porque es tan grande su número que Dios prohibió contarlo, porque sería, dijo Dios, y las promesas de Dios son ciertas, como las estrellas del cielo en multitud. Así que por eso no puede ser contado entre la gente. Por eso, porque nadie puede contar a Jacob, porque Jacob es descendiente de Abraham. Y a Abraham Dios le dijo que su descendencia, y entre esa descendencia de Jacob, sería como las estrellas del cielo, o el número de la cuarta parte de Israel. Y ahora miren esta frase muy sutil como habla, que hay que sacarle el provecho. Dice después, muera mi persona de la muerte de los rectos. Es decir, está diciendo que estos, que el número de ellos no se puede contar, son hombres rectos. Así que Dios está hablando de un remanente santo y salvo. Muera mi persona de la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. O sea, el fin de mí, mi suerte final sea como la suya. ¿Cuál es la suerte del remanente santo de Israel y del remanente santo de los gentiles que han sido lavados por la sangre de Cristo? No es sino ir a morar a los cielos con Dios, en las moradas celestiales, después de haber recibido vida eterna por Cristo en día de su venida. Así que vemos aquí, estimados hermanos, que no se puede maldecir al remanente que Dios ha elegido para sí, para hacerlo salvo. Dios lo ha bendecido con la vida eterna. No puede alguien maldecirlo. Por eso dice, no lo maldigas, porque es bendito. Ya sabemos por qué es bendito. Porque Dios dijo que en la simiente de Abraham serían bendecidas todas las naciones. Y Abraham creyó en esa simiente, y esa simiente es Jesucristo. Por lo cual, Abraham y la descendencia posterior esperó en este Cristo que habría de venir, en Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Así que, mis estimados hermanos, ahora sabemos por qué no se puede maldecir, porque Dios lo había escogido para sí por pueblo, y de entre ellos habría de levantar al que los bendeciría a todos, a Jesús. Sigo avanzando más adelante un poco en el capítulo 23, verso 21 en adelante. Y aquí es donde empiezo yo a gozar con este texto, porque miren, dice, nuevamente en el capítulo 23, nuevamente Dios viene a Balaam y le revela lo siguiente, verso 18. Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí, yo he tomado bendición, y él bendijo, y no podré revocarlo. Es decir, nadie puede revocar la bendición que Dios ha dado sobre Israel. Él es bendito porque Dios lo ha bendecido. ¿Y cuál es la bendición de Abraham? Lo que le dio a Abraham, que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y ustedes ya saben que esa bendición es Cristo y la vida eterna que nos trae por creer que Él es el Hijo de Dios. Es evidente. Y ahora, ¿por qué digo esto? Miren lo que dice el 21. ¿Por qué es bendito? Porque dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Es decir, ¿cuál es la bendición? Es que Dios, por su misericordia, a causa de Cristo, que moriría por nuestros pecados, no les imputaba sus pecados. Porque dice, no ha notado iniquidad en Jacob. Dios no es ciego, mi hermano, hasta el profundo del corazón. Ni ha visto perversidad en Israel. Dios conoce los corazones de los hombres. Es decir, ¿por qué es bendito? Porque Dios, en su misericordia, les perdonaba sus pecados en virtud de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que está anunciado por Isaías y por Juan, el profeta, ¿cierto? Que lo señaló a Jesús de Nazaret como tal. Entonces, un pueblo bendito, ¿por qué? Porque Dios no ha considerado su iniquidad, ni ha considerado su perversidad para condenarlo, sino que ha tenido misericordia de ellos. Y los ha bendecido con la bendición de Abraham. Y la bendición de Abraham es el perdón de los pecados por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de los reyes, el Señor de los señores. Y luego dice, Dios lo ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como unicornio. ¿Cuál es la fuerza que tenía Israel? Jehová, nuestro Dios, y su Hijo Jesucristo. Verso 23. Porque en Jacob no hay agüero, ni adivinación en Israel.
como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Y luego miren lo que me empieza a dar más gozo en todavía esto, entendiéndolo. Verso 24, números 23, 24. He aquí el pueblo que como león se levantará. ¿Hay alguna alusión a Cristo aquí? Como león se erguirá, no se echará hasta que coma presa y bebe sangre de muertos. ¿Quién es este león? En las Escrituras, Israel va a prevalecer sobre sus enemigos por medio del león de la tribu de Judá. ¿Quién es ese león de la tribu de Judá? También el cordero que quita el pecado del mundo. También aquel cordero de Isaías. Jesús es león por la valentía de que se enfrentará en el día postrero contra sus enemigos y los vencerá. Y el cordero, porque previamente dio en amor su vida por los pecados del mundo para salvarnos y darnos vida eterna. Y esto está revelado aquí. Israel portaba la promesa de salvación por medio de Jesucristo, Rey de Reyes y Señores de Señores, por medio de quien Dios nos limpiaría de nuestros pecados con su sangre, pero también haría juicio por medio de él sobre todos sus enemigos en un día, en el día que él regrese en las nubes del cielo. Entonces dice, el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que coma presa, hasta que beba sangre de muerto. Entonces Balac dijo a Balaam, ya que no lo maldices ni tampoco lo bendigas, dice. Verso 26, y Balaam respondió y dijo a Balac, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me dijere, aquello tengo de hacer? Bueno, entonces finalmente ahora vamos a pasar un poquito más abajo al capítulo 24 de Números, verso 1 dice, y como vio Balaam que parecía bien a Jehová, que él bendijese a Israel, se dio cuenta, Dios quiere que yo bendiga al pueblo. Dice. No fue como la primera y la segunda vez a encuentros de agüeros. O sea, no hizo agüeros de brujería, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus. Y el Espíritu de Dios viene sobre él. Hasta antes Dios le había dicho lo que tenía que decir, pero ahora Dios se lo revela a él como un vidente, porque el vidente se llama así porque mientras Dios le está hablando en su mente y revelando, él mantiene los ojos abiertos. En otro texto de la Biblia está explicado, pero no me voy a ir allá. Dice acá, verso 2, y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él, el Espíritu Santo. Entonces tomó su parábola y dijo, Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, por eso lo dice de ojos abiertos, por lo que le expliqué recién. Dijo el que oyó los dichos de Dios, y claramente está diciendo que lo que aquí él se le reveló ya no fue boca a boca de Dios, sino que se lo reveló Dios en su mente mientras recibía esta revelación. El que vio la visión del Omnipotente, caído, más abiertos los ojos. Dice así el Espíritu de Dios. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidos, como huertos junto al río, como liná lo es plantado por Jehová, como cedro junto a las aguas. Dice, de sus manos destilarán aguas, y su simiente será en muchas aguas, es decir, va a ser grande. Y ensalzarse a su rey más que Agag. Aquí está hablando que el rey de Israel va a ser mayor que Agag, que fue un rey poderoso mencionado en la Biblia. Y su reino será ensalzado. Dios lo sacó de Egipto. Aquí está claramente confesando que la obra de haber sido liberado de Egipto no fue la mano de ellos, sino la de Dios. Tiene fuerzas como de unicornio. Comerá a las gentes sus enemigas, es decir, este pueblo viene a destruir todas las naciones. Comerá a las gentes sus enemigas. Todos los enemigos de Israel no van a prevalecer, porque se han constituido en enemigos de Dios, porque el que Dios quiere poner por rey sobre Israel y sobre el mundo, ¿a quién es? Al Rey de Reyes y Señor de Señores, que viene en las nubes del cielo, vestidos con vestiduras manchadas en sangre. Él viene a hacer juicio del mundo. Comerá a la gente, sus enemigas. Tienen que pensar ustedes aquí en Jesús. Cuando vengan las nubes del cielo, un gran poder y gloria, como lo describe Apocalipsis, cuando Él viene con sus ejércitos celestiales. Dice, comerá a la gente sus enemigas, desmenuzará sus huesos y asaeteará con sus saetas. Y aquí miren la relación directa, mis hermanos, a Cristo. Se encorvará para echarse como león. ¿Quién es este león? Y como leona, ¿quién lo despertará? Aquí está hablando de la profecía del león de la tribu de Judá, que está mencionado en el libro de Génesis. Entonces, mis estimados hermanos, ¿de quién está hablando aquí cuando habla de como león se echará?
Está hablando de alguien que por virtud sea santo y sin mancha de Israel. No está hablando en nombre del Hijo de Dios Jesucristo, que se levantará como león en el día postrero para devorar a todos sus enemigos cuando vengan las nubes del cielo. Dice, se incorporará para echarse como león y como leona. Dice, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Acuérdense de que Dios no fue a parcero con Israel. Cuando pecó lo castigó duramente. Incluso con David vimos casos así, ¿cierto? Por el asunto del censo, Dios le mandó una plaga terrible. Pero Dios no acepta de que si Él lo ha bendecido, alguien lo maldiga. Por eso dice aquí, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Porque Dios lo ha bendito, será bendito. Y nadie va a poder quitar esa bendición, porque esa bendición está en Cristo, como nuestro Salvador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el león de la tribu de Judá que vendrá en las nubes del cielo a destruir a todos sus enemigos y a resucitar a los muertos para llevarnos a su gloria. Todas estas cosas las visualizó Balaam a través de este mal deseo de Moab, del rey de Moab, de maldecir a Israel. Se enfrentó con un muro de hierro, porque Dios de Israel sacará al rey del mundo, al rey de todos los reyes. Y por eso se lo cito aquí. El verso 14 en adelante del capítulo 24 dicen, he aquí, yo me voy y ahora mi pueblo, por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo, es decir, los israelitas a los moabitas, ¿cierto? En los postreros días. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de los ojos abiertos. Ya saben por qué. Dijo aquel que oyó los dichos de Jehová. Ahora claramente está diciendo que Dios esto se lo dio por revelación y no porque Dios habló con él boca a boca. Ahora Dios se lo dio por revelación. Es decir, en esto Dios está reconociendo que Balaam, en cuanto a esta profecía, es verdadero profeta de Dios. Dice, y tomó la parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de los ojos abiertos, el vidente. Dijo el que oyó los dichos de Jehová, los oyó de Dios, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, mas abiertos los ojos. Verélo, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y levantaráse cetro en Israel. Esta señal se cumplió con nuestro Señor Jesucristo, el día que apareció esta estrella que guió a los sabios de Oriente que vinieron a adorar a nuestro Señor Jesucristo, el día que Dios lo manifestó en este mundo. Lo hizo nacer para que viniera a ser el sacrificio por nuestros pecados. Y levantará ese cetro de Israel. El cetro de Israel es el cetro de Cristo. Y el cetro de todas las naciones es el cetro de Cristo, porque todas las naciones han sido entregadas en manos suyas. Y herirá a los cantores de Moab y destruirá a los hijos de Set. Y será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. Y el de Jacob se enseñará y destruirá de la ciudad al que quedare. Todas estas profecías, donde dice que Israel prevalecerá sobre su enemigo porque es bendito, el judaísmo no la entiende, piensa que porque ellos son muy buenos y Dios los ama, porque son un pueblo, porque Dios los quiere a ellos más que a los demás. Y no es cierto, mi hermano. Dios ha tomado pueblo, el que no era pueblo, y lo ha llamado pueblo suyo. Llamaré a la que no era amada, amada. Por cuanto ellos desecharon a Jehová, Dios lo ha revelado ahora en medio de los gentiles, por medio de nuestro amado apóstol Pablo, para predicarnos el Evangelio y ser salvos por la fe. Así que, estimados hermanos, como vemos aquí, a través de estas profecías que acabamos de leer, está anunciado a Jesús como el león de la tribu de Judá, como la estrella de Jacob, como aquel que va a prevalecer sobre todos sus enemigos, que va a destruir, dice, a todos los hijos de Dios. El día que Él venga va a hacer este juicio. Así que, estimados hermanos, todo esto que venimos leyendo nos muestra claramente que Jesucristo está anunciado y la bendición de la salvación para nosotros en Israel, como la vio Balaam por el Espíritu de Dios, cómo se lo reveló y luego de una visión final. Así que esto va a tener su fin el día en que se manifieste nuestro Señor Jesucristo con gran poder y gloria. Ya salió la estrella de Jacob, esa estrella guió a los sabios de Oriente a Belén, de donde habría de salir el guiador de Israel, como leíamos. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, a través de esta bendición que recibió desde Abraham y se traspasó a través de toda la historia de Israel, hasta el mismo tiempo que vino Cristo, que es la bendición máxima y que trae el fin de esta bendición, porque en Él tenemos dos cosas: vida eterna, porque Él tiene vida en sí mismo, y resurrección, por lo mismo en el día postrero.
Él trajo el perdón de nuestros pecados. Él nos va a resucitar en el día postrero. Él prevalecerá en el día postrero sobre todos sus enemigos, el día que Él se manifieste en las nubes del cielo y el día de la batalla contra Gog y Magog. Así que en Él tenemos a este león, el mismo que nos vino a redimir como cordero, ahora es un león que se levanta para defender a su pueblo en el día final, cuando lo venga a buscar en las nubes del cielo. Todas estas cosas fueron vistas en Balaam de la forma que vimos aquí, como Dios le reveló la manifestación de Jesucristo, ¿cierto? Como alguien que traía bendición, el perdón de los pecados, como alguien en que se manifestaría un rey que prevalecería sobre todas las cosas. Y también como un pueblo numeroso, que encontrará el polvo de Jacob, cuyo postrimería es envidiable, porque Dios hará que el reino de Israel prevalezca sobre todo a través de Jesucristo. Y nosotros, los gentiles, nos uniremos a este reino, no solo en ser contados como salvados por Cristo, sino que también perteneceremos al reino y este reino que prevalece para siempre, nosotros también gustaremos de esta suerte, de estar en ese reino, de pertenecer al reino de Israel. En Juan 8, verso 54 hasta el 59 dice, y respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, seré como vosotros mentirosos. Mas le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día, lo vio y se gozó. ¿Cuándo Abraham vio el día del Señor Jesús y se gozó? Cuando Dios le dijo, mira las estrellas del cielo, así será tu simiente, como las estrellas del cielo. O sea, Abraham iba a ser patriarca de la fe de una enorme multitud, no compuesta solo de judíos, sino también de creyentes gentiles que han reconocido que Jesús de Nazaret, por la fe que Dios le ha concedido por su Espíritu, es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que vino a morir por nuestros pecados y vendrá a resucitarnos y a traer el reino de Dios para establecerlo para siempre. Abraham vio ese día y se gozó. Balaam, en pequeña escala, también le pasó lo mismo, porque deseaba la postrimería de la descendencia de Israel. Él se gozó y lo consideró como pueblo de Dios bendecido, en el cual Dios no hallaba iniquidad. ¿Por causa de quién? ¿Cuál es la bendición de Abraham? Sino que en Cristo Jesús nos serían perdonados los pecados en una simiente que vendría y bendeciría al mundo. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dios envió a su Hijo para que nos bendijese, la Escritura, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Por lo tanto, la bendición de Abraham, la bendición en la que hacía alusión, que no podía ser maldecido, sino que era bendito, era que el Señor perdonaría el pecado de todo su pueblo. Como dice la Escritura, haré nuevo pacto con la casa de Israel después de aquel día. No me acordaré más de sus pecados y sin iniquidad. ¿Y quién presentó ese sacrificio? Jesucristo. Como dice Isaías 53, todos se descargaron como ovejas, mas cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, como dice aquí, Abraham vio mi día y se gozó cuando él se manifestaría, ¿no? A traer la bendición. Ahora el 57 dice, y dijéronle entonces los judíos, aún no tiene 50 años, ya has visto a Abraham. Y dícele Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces aquí entendemos por qué se podían ver reflejadas en las profecías que Dios les entregaba a Abraham a Jesucristo. Porque también fue lo mismo que Dios le reveló en su medida y conforme a como Dios quiso a Abraham. El pueblo de Israel prevalecería. Sería bendita en él todas las naciones del mundo. Dios ha puesto a su diestra a su Hijo, luego de haber recibido la cruz por nuestros pecados, para salvarnos de nuestros pecados, lo resucitó, dando testimonio que es su Hijo, lo sentó a su diestra, hasta poner a sus enemigos por estrado a sus pies. Luego sabemos por lo que se le revela a Pablo, ¿cierto? Que él mismo dijo, cuando haya sometido a todo enemigo, es decir, después de la batalla de Gog y Magog, entregará el reino al Padre para que Dios sea el todo y en todo. Así que, estimados hermanos, cuán bienaventurados y benditos somos nosotros de haber sido incluidos, siendo gentiles y no pueblo de Dios, por la sangre de Cristo, porque Cristo envió después de su muerte a sus discípulos a predicar el Evangelio de todo el mundo para que también nosotros podamos ser salvos y conformar este gran pueblo de Dios, lavado en la sangre de Cristo y será protegido por el león de la tribu de Judá en el día postrero cuando lo venga a buscar, en las nubes del cielo.
en el libro de Gálatas 3, versos 6 en adelante, como Abraham creyó a Dios y le fue imputada justicia. Sabéis, por tanto, que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, la justificación que recibimos por la fe en Jesucristo está incluida en la frase que dice, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cuál es la bendición? La justificación que es por fe. Es decir, que el Señor no nos impute pecado por creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios cargó en él nuestros pecados, que Él murió no por sus pecados, sino por los pecados del mundo, de todos nosotros que arrepentidos creemos que Él es el Hijo de Dios. Y luego dice, luego todos los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Entonces, ¿por qué Israel era bendito? Porque Dios había provisto en su Hijo, descendencia de Abraham, el sacrificio para el perdón de todos los pecados. ¿Y por qué son benditas todas las naciones? Porque Dios, por medio de la evangelización, por medio de la predicación del Evangelio que comentó su discípulo entre los gentiles, a Pablo, hemos llegado a conocer que Jesús es el Hijo de Dios que dio su vida en la cruz por nuestros pecados, para que Dios nos perdone de todas nuestras maldades y pecados. Y podamos heredar ese reino que vendrá eterno, que traerá el Cristo, el Hijo de Dios. Leo ahora el texto que debo, Génesis 49, 9. Aquí está revelado nuestro Señor Jesucristo como el león. 49 del 9 en adelante, cachorro del león Judá. O sea, este es un cachorro del león de Judá, de la tribu de Judá. Nuestro Señor Jesús de la tribu de Judá. De la presa subiste, hijo mío, encorvóse y echóse como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies, o el gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y la cepa del hijo su anda, lavó en vino sus vestidos y en sangre de uva su manto. O sea, este Mesías que viene se caracteriza también, junto como que va a prevalecer sobre los enemigos de Israel, también se le manifiesta como alguien que va a tener un manto del color de la sangre de uvas, que tiene un manto semejante al manto que han teñido en sangre. Cuando vengan las nubes, el cielo, nuestro Señor Jesucristo se manifestará de esa forma. Aquí se nos identifica quién es este león de la tribu de Judá. En Apocalipsis 5, 1 en adelante, y si vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono, un libro escrito por dentro y de fuera, sellado 7 sellos, nadie era digno de abrir sus sellos, nadie podía mirarlo, lloraba mucho Juan, no había ninguno digno de mirarlo ni de verlo. Verso 5, hasta que recibe una buena noticia, dice, y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar su sello. ¿Quién es entonces el león de la tribu de Judá? La raíz de David. ¿Quién es la raíz de David? Nuestro Señor Jesucristo. No es solamente el renuevo, es también la raíz, porque existía antes que David. Acuérdense que eso lo hemos estudiado. Ha vencido, ¿dónde? En la cruz, para abrir el libro y desatar sus sellos. Así que, mis estimados hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el león de la tribu de Judá, que ha vencido, ¿dónde? En la cruz. ¿De qué forma? Ofreciéndose como un cordero por nuestros pecados. Así que nuestro Señor Jesucristo tiene dos características. Él es león y a la vez fue cordero para morir por nuestros pecados, y también es león que viene ahora a destruir a los enemigos de su pueblo. En el verso 9 dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y nos has redimido para Dios con tu sangre, es decir, con tu vida que ofreciste, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Así que en el reino de los cielos vamos a estar todos reunidos de toda nación y pueblo, alabando por lo mismo, por la redención, por causa de la vida que entregó su Hijo, su sangre, para limpiarnos de nuestros pecados. Leo entonces lo de la raíz de Isaí. Isaías 11:10, y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón o bandera de los pueblos, será buscada de la gente. O sea, aquí se nos incluye, nosotros también, los que creemos en Él, lo que le hemos buscado, porque Él nos llamó, ¿cierto? Porque Él nos concedió la fe, será buscada de la gente, y su holganza será gloria. Es decir, la raíz de Isaí también tomará por pueblo para sí a las gentes, a los gentiles. Y lo leo ahora en Romanos 15:12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Yesé, y el que se levantará a regir los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Aquí lo dice más claramente, que el Señor no solamente será rey de Israel, sino también rey de los gentiles.
Y raíz de Yesé, porque es antes que Isaí. E Isaí es padre de David. Por lo tanto, Jesucristo, si bien él nació posterior a David, aquí la Biblia revela que existía antes. ¿Y sabemos por qué? Porque es el Hijo de Dios. Apocalipsis 2:16 dice: Yo Jesús he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas de la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David. O sea, es el ancestro de David y la descendencia de David. ¿Sabemos por qué el ancestro de David? Porque por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, por mi hermano, visibles e invisibles. ¿Y por qué el linaje de David? Porque Dios lo manifestó a través de carne y sangre cuando lo encarnó en el vientre de María por el Espíritu Santo. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de vida de balde. Esa agua de vida de balde es la vida eterna que nos prometió el Señor Jesús por medio del perdón de los pecados. Y sabemos por qué es antes que David, porque el mismo Jesús lo enseñó. Dice Mateo 22, por si a alguien se le ha olvidado, 22 del versículo 41 en adelante. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos dicen: de David. Y aquí, como estamos hablando que el Señor existía antes, como lo leímos aquí, por eso era bendito, porque Dios lo había bendecido, anunciándole a Abraham una simiente que los bendeciría, es Cristo. Bueno, ¿de quién es hijo el Cristo? La pregunta entonces. Ellos dicen de David porque no se fijaban que no era solamente un renuevo, sino que era la raíz, dice el Antiguo Testamento. Pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo a tus enemigos por estrado de sus pies. Es decir, citando el Salmo 110, da a entender claramente aquí que el Señor Jesús es antes que David, porque dice aquí, dijo el Señor a mi Señor, se refiere a Cristo como Señor. Por lo tanto, si le llama Señor, es anterior a él. Por eso dice el verso 45, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Para terminar, dice en Mateo 28:16, mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Y llegando a Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, doctrinad a todos los gentiles, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El reino de Dios es estable y finalmente el reino será entregado para siempre en manos de Dios, pero previamente reinará el Hijo, ¿cierto? Él reinará hasta poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Así que dice aquí que Cristo hoy a la diestra de Dios tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Y con esa potestad entonces que tiene, salimos a predicar el Evangelio como Él nos manda aquí. 1 Corintios 15, verso 22 en adelante, porque así como en Adán todos mueren, toda la descendencia de Adán morimos, ¿cierto? Que también en Cristo todos serán vivificados, o sea, seremos resucitados. A cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando haya quitado todo imperio y toda potencia. Acuérdense que él va a destruir al último gobernante de la tierra, que es el anticristo, la bestia, ¿cierto? Dice la escritura, al que él matará, como dice Pablo también, con el resplandor de su venida. Luego al fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y toda potestad, porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y es por el enemigo que será deshecho, será la muerte. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies, a pies de Cristo. Y cuando dice todas las cosas le son sujetadas a él, claro está aceptando a aquel que sujetó a él todas las cosas. Más cuando todas las cosas le fueron sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todo. Así que, estimados hermanos, nuestro Señor Jesucristo está sujeto a todas las cosas, toda potestad sujeta a él en el cielo y la tierra, y todo esto hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. El diablo va a ser destruido en la última batalla, en la de Gog y Magog. Así que nuestro Señor Jesucristo ha traído el perdón de los pecados.
nos ha traído la vida eterna. Dios lo ha resucitado y lo ha puesto a su diestra, y Él gobernará, y Él traerá en su segunda venida, es la promesa de vida eterna lo que hemos esperado. Y los últimos enemigos que serán destruidos son el diablo y la muerte. Y eso será después de la batalla de Gog y Magog, después de la segunda resurrección, ¿cierto? Que es para condenación. Porque los impíos serán resucitados para condenación. Ellos serán engañados por el diablo. Después de los 1000 años que él estará atado en el pozo, en el abismo, sale a engañar, atacan la ciudad, pero de Dios desciende fuego y los devora. Es decir, nuestro Señor Jesucristo lo destruye con fuego en ese día postrero final. Entonces, en ese día Cristo habrá quitado todo imperio y potestad y entregará el reino al Padre Celestial. El león de la tribu de Judá prevalecerá sobre todo. El Cordero de Dios que nos amó, nos ha ganado por gracia, infinita misericordia, un lugar en los cielos que no merecemos, pero agradecemos de toda nuestra alma. Nadie puede haber mostrado mayor amor por nosotros que alguien diera su vida por los pecados nuestros. Que Dios les bendiga a mis hermanos y les guarde en este día, y que veamos que nosotros, a pesar de que como esté en nuestra situación, somos benditos y nadie nos puede maldecir porque hemos sido bendecidos con la bendición de Abraham. En su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esa simiente es Cristo, y la bendición es el perdón de todos nuestros pecados por la fe en Cristo, que murió y resucitó por voluntad del Padre, y todo esto para salvarnos de nuestros pecados. Que Dios les bendiga, hermano. Amén.